un tema que de alguna manera sale del contexto de lo que hasta ahora se ha ido presentando. Primero porque yo soy especialista en Chagas, enfermedades tropicales. El VIH me ha caído casi siempre de rebote. O sea que, doctor Boris, cualquier error que diga, usted me corrige, porque me gusta muchísimo el tema, lo estudio el tema, pero siempre es de rebote, ¿sí? Al contrario, Chagas es una pasión de hace muchísimos años, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a hablar es el manejo de la infección por Trypanosoma cruzi en pacientes con VIH. ¿Ya? Algunas cosas generales para ubicarnos, ¿no? La reactivación de la enfermedad de Chagas durante la fase crónica, definida, la fase crónica, como la detección por métodos parasitológicos directos de tripomastigotes en sangre periférica u otros fluidos, puede ocurrir en situaciones de inmunosupresión. Cada que hay inmunosupresión, ese Chagas que normalmente se ha dicho que es silencioso, que no se manifiesta, está siempre activo y la mínima inmunosupresión lo reactiva. Yo quiero contarles que hace unos 25 años hicimos un estudio y tomamos un grupo de mujeres con Chagas pero no embarazadas. Otro grupo de mujeres con Chagas y embarazadas. Y a ambos grupos les hicimos hemocultivo porque no había todavía PCR, nada de eso. Y resulta que las mujeres embarazadas tenían estadísticamente diferentes títulos de cantidades de tripanosomas circulantes. ¿Qué quiere decir? Que la inmunosupresión leve originada por el embarazo ya hace que esta enfermedad, que es crónica, ¿no?, se manifieste más a nivel de parásitos en la sangre. Y cuando seguimos el estudio, vimos que las mujeres que transmitían la enfermedad al feto, al fetito, tenían de igual manera niveles más altos de parasitemia por hemocultivo en porcentajes que las que no transmitían. O sea que el Chagas es una enfermedad que está absolutamente controlada en nuestro organismo por el sistema inmune. Ese es un principio básico, está absolutamente controlado. Cuando ese sistema inmune se descontrola un poquito, esa enfermedad deja de ser media indeterminada y nosotros la podemos tener aspectos más determinados, ¿ya? Y con frecuencia está asociada a cuadros clínicos graves del sistema nervioso central, meningoencefalitis, absceso cerebral, miocarditis, peritonitis, cervicitis, etc. Estos cuadros graves se ven sobre todo en pacientes con infección por VIH, ¿ya? De acuerdo a la literatura, hay poca literatura sobre VIH y Chagas, pero hay alguna. ¿Sí? De acuerdo a la literatura, entonces, la tasa de coinfección por VIH y Chagas en los países endémicos es entre 1.3 a 7.1. Ese es el rango. ¿Ya? En Colombia, donde el Chagas ahora se está estudiando mucho, está muy próximo al 7. En Bolivia van a ver después, no en Bolivia, pero en Cochabamba, algunos datos de tasas de coinfección. Ya el Chagas y el VIH son enfermedades muy bien asociadas y el Chagas es mucho más grave en pacientes que no tienen tratamiento antirretroviral. El riesgo de reactivación en estos pacientes, el de la reactivación del Chagas es 11 a 15%, ¿no? Esos son los datos que se manejan a nivel internacional. Entonces, Chagas e inmunosupresión, no hay que creer que la única inmunosupresión ligada a Chagas es el VIH,
es probablemente la más importante, ¿no? Pero también los receptores de trasplantes de órganos, como corazón y riñones, se los inmunosuprime para que puedan recibir bien y ellos pueden reactivar severamente la enfermedad y a veces hacer un Chagas agudo. ¿Ya? Y como hoy en día el tema de trasplantes de riñones y de corazón es un tema de todos los días, hay que tener cuidado con las personas de origen de países endémicos como Bolivia. También se ha visto que las enfermedades neoplásicas podrían reactivar la enfermedad de Chagas, las enfermedades de la colágena, que requieren inmunosupresores como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, ¿no? Incluso hay un artículo en internet, pero no he encontrado muchos datos fiables, de que la diabetes podría producir reactivaciones leves de la enfermedad de Chagas, pero no era muy confiable la información. Bueno, yo a esta diapositiva me gusta porque dice Chagas se está moviendo, ¿no? Siempre lo hemos visto y los libros la relatan como la enfermedad más estática del planeta y no es así. Miren, los fenómenos que me llevan a decir que Chagas se está moviendo. Migración humana de zonas rurales a los centros urbanos. Eso ha sucedido a partir de los años 50 del siglo pasado. Las poblaciones rurales, por el empobrecimiento del campo, se van a la ciudad. Y el Chagas se urbaniza. ¿Por qué? Porque van las personas con Chagas, ¿sí? Y a veces también van los triatominos, ¿no? Las vinchucas, pero sobre todo es el ser humano el que nos interesa. Y ese ser humano que estaba en Pasorapa, donde 100% de las personas de todas las edades tenían serología positiva, se vienen a Cochabamba porque hay más agua, más riego, más posibilidades de vida y vienen con Chagas. La enfermedad se urbaniza. En Buenos Aires, ¿no? Que nunca ha sido una zona donde había ¿cómo se llama? Triatomino, hay enfermedad de Chagas por la urbanización. Segundo gran problema, que data de los años 60 del siglo pasado y sigue actualmente, es lo que se llama la globalización. ¿Ya? Las personas empiezan a migrar a Estados Unidos, a Australia, a Francia, a España, etcétera, y los que migran son la gente más pobre, porque migra por razones económicas, para vivir mejor, para vivir bien. Y migran allí, y muchos de ellos tienen Chagas, muchísimos, ¿ya? El porcentaje de personas con serología positiva en Barcelona, ¿ya? Es más alto que el porcentaje de personas con serología positiva en Cochabamba. ¿Por qué? Porque los grupos que migran son otros, son gente más pobre, que primero del campo se vino a la ciudad y de la ciudad se va a España, ¿no? A Barcelona, a Madrid, etcétera. Otro tema que ha cambiado bastante es la reemergencia de la transmisión oral. Cada año se describen cuadros de Chagas por transmisión oral por consumo de alimentos contaminados. El más famoso, el jugo de azaí, ¿no es cierto? Que a algunos les gusta, es un poco, bueno, a mí no tanto, pero bueno, gustos no hay disgustos. El jugo de caña, jugo de guayaba, etcétera, etcétera, ¿no? Que se han ido describiendo brotes de forma oral, aguda y grave, por el consumo de esto, y eso sucede en regiones más bien tropicales, porque los vectores del parásito en general son vectores silvestres, no son vectores domésticos, ¿sí? Bueno, lo que les decía, el incremento de las intervenciones de trasplantes de órganos,
¿ya? Trasplantes y Chagas, y finalmente de lo que vamos a hablar, la reactivación de Chagas crónico en personas con VIH y SIDA. Este es interesante, este estudio, porque es de un autor americano, muy buen epidemiólogo. En todo caso, a mí me gusta porque es el único epidemiólogo americano, norteamericano, que habla de Chagas. Entonces, realmente es, Peter Hotez. Peter Hotez, lo pueden encontrar ustedes, publica mucho, ¿ya? Y aquí él hace una comparación de la enfermedad de Chagas versus el VIH, ¿no? Número estimado de casos en Latinoamérica, 8 o 9 millones de personas con Chagas, VIH 1 a 6 millones, casos en Norteamérica, es bien interesante, por eso lo he puesto, se supone que en Estados Unidos hay 1 millón de personas que tienen serología positiva para Chagas. El rango que pone aquí es 300,000 a 1 millón. ¿Ya? ¿Quiénes son? La mayor parte, por supuesto, migrantes, ¿no? Latinoamericanos, ¿no? Y en casos en Estados Unidos de VIH, 2.3 millones, ¿no? Bueno, las referencias sobre las pérdidas en el trabajo, los dailies, ¿no? Casos estimados de muerte en América, 14,000 personas mueren en Latinoamérica por causa de Chagas y por el VIH 105,000. Esto es, por supuesto, un poco antes, donde está 2012, con las noticias que nos da Boris. ¿No es cierto? Hoy en día se muere uno poco de Chagas. Usted ha hablado de 53 años de sobrevida, que es lo que hasta ahora se ha podido contar, ¿no ve? Entonces, hay mejores noticias, ¿no? Los países más endémicos, Bolivia, México, Colombia, Centroamérica, y para el VIH, Brasil, México, Colombia, Estados Unidos. ¿Ya? Bueno, datos en Bolivia, lastimosamente, últimos sobre Chagas no hay, no se produce, ¿no? Otras son las razones en las que se trabajan y no en la producción de datos. Entonces estos datos son relativamente antiguos, pero nos da un estado global de la situación. Estas son serologías hechas en mujeres que van al parto institucional, o sea, mujeres en edad fértil entre 15 y 50 años, digamos. El 21% de nuestra población para el 2008 tenía Chagas, es mucho, ¿no? Pero es, por supuesto, no en todos los departamentos. Si tomamos los departamentos que, por ejemplo, Beni, Pando, Oruro, donde no hay transmisión, ese 21 baja. Y hay algunos dicen que el promedio de serología positiva para Chagas en todo el país es de 10%. ¿Sí? Bueno, aceptaremos. Está bien. Bueno, el VIH, aquí hay especialistas, estos son los casos reportados, ¿no? Nosotros somos uno de los países que al menos en número, creo que estamos a la cola de la endemia, ¿no es cierto? Somos bajitos. Yo estuve hace 2 meses, estuve en Uganda. 10% de la población general del país tiene VIH, 10%, ¿sí? Y estuve en un centro de atención a niños. Ese centro atendía 1.500 niños. 1.500 niños, ¿ya? O sea que el esfuerzo que hay que hacer ahí es enorme. Por suerte en Bolivia hay que hacer un esfuerzo muy grande también por todo lo que se ha hablado esta mañana. Este es un estudio que lo empezamos hace algunos años, ¿ya? Y que lastimosamente no terminó en publicación porque la médico que hacía el estudio al final entró a la residencia médica a hacer patología y nos dejó colgados incluso con la información, ¿sí? Pero yo pude rescatar algunos datos porque son interesantes. 177 personas con VIH. La seropositividad para T-Cruz en el estudio fue de 22%.
Antes habíamos dicho que 1.3 a 7.1. En Cochabamba, las personas con VIH que estaban en el Hospital Viedma, que estaban en Cedevir, que estaban en el programa del doctor Edgar IDH, ¿no? En el IDH, ahí tenían un porcentaje de 22% de coinfección. Es decir, que las dos pruebas eran positivas, ¿no? Los grupos de estudio presentan diferencias en al menos 2 estudios. Las personas con serología positiva para T. cruzi tienen mayor edad, ¿ya?, que las que tienen serología negativa. Y mayor porcentaje de personas sin escolaridad en el grupo con serología positiva para T. cruzi, lo que confirma que el Chagas es una enfermedad de la pobreza, ¿no es cierto? ¿Ya? 2 de los pacientes con Chagas y VIH, un 4%, presentaban una reactivación de la infección medida por la presencia de parásitos en sangre. Y hace un poco tiempo había una paciente, que no voy a decir su nombre, que la doctora Castro la ha atendido, ¿no?, con un enorme chagoma cerebral, y ha estado 2 o 3 veces en el servicio de la doctora Castro. Esa era una de las pacientes diagnosticadas con serología, con VIH ya entonces, y diagnosticada con serología positiva en ese entonces, ¿no?, que con el transcurrir del tiempo su estado inmune se ha deteriorado y el Chagas se ha reactivado. ¿Sí? Esta es una publicación que está en curso, ya que son de casos también del Hospital Viedma. Ahí está la doctora Castro, ¿sí? Dice 4 casos de enfermedad de Chagas neurológica, de reactivación de la enfermedad de Chagas neurológica en pacientes coinfectados por VIH en Cochabamba, Bolivia. Son 4 casos que se están sometiendo a publicación, pero la doctora Castro tiene muchísimos, exagero, tiene varios otros casos, ¿no es cierto? Porque es un tema muy importante en Bolivia, ¿sí? Bueno, esto no lo voy a pasar, ¿ya? Lo importante tal vez es saber que la enfermedad de Chagas, ya la mayor porcentaje son personas adultas, los que tienen Chagas hoy en día, en general mayores de 15 años. ¿Por qué? Porque Bolivia hizo enormes esfuerzos de control vectorial, y los casos de Chagas, hoy en día encontrar un niño con Chagas agudo, si aparece un niño con Chagas agudo en Bermejo, yo tomo un avión para ir a verlo, si además tiene signo de Romaña, porque es muy raro. ¿Por qué muy raro? Porque ya no hay vinchucas, al menos en las cantidades que antes había. Los casos agudos que vemos son todavía casos de transmisión congénita recién nacidos, ¿no es cierto? Pero niños que tengan por transmisión vectorial ya no hay. Otra cosa que es importante, la gran mayoría de los infectados están en fase crónica, no aguda, crónica, ¿sí? Población pobre, socioeconómicamente deprimida y marginada, y afecta por igual a hombres y mujeres. Si comparamos con el VIH, hay un incremento porcentual en el último decenio, afecta a jóvenes y adultos, no ve que ya niños no hay, porque la lactancia, si la madre recibe tratamiento antirretroviral, no hay transmisión por la leche. ¿No es cierto? Ayer teníamos una discusión y hay un grupo que decía, hay que conseguir leche para amamantar a los niños de madres positivas, porque hay un déficit, no hay suficiente. En realidad el tema es que que toda madre positiva debe recibir tratamiento,
tener una carga viral indeterminada y no hay riesgo de transmisión, ¿no? Se ha ido Boris porque seguramente no quiere corroborar pero es así, no hay transmisión si la madre está bien tratada, en tratamiento antirretroviral. Gran porcentaje se detecta tardíamente en la fase SIDA de la infección, este es el caso de Bolivia, ¿sí? Poblaciones también pobres, socioeconómicamente deprimida y marginada, y afecta por igual a hombres y mujeres. O sea que son dos enfermedades que están bastante ligadas. En lo histórico, simplemente quiero decirles que el primer caso de Chagas, de coinfección de Chagas y VIH en fase SIDA fue descrito en Buenos Aires en 1990. O sea que esto no es una cosa nueva, ¿no es cierto? El 81 primeros casos de VIH, el 90 ya un tema de coinfección, pero no solo coinfección, sino fase SIDA, ¿ya? ¿Qué más? La enfermedad de Chagas y el VIH, ¿no? En los pacientes con VIH, la reactivación sintomática de la infección crónica por T. cruzi es inducida por una profunda inmunosupresión. En general, menos de 200 CD4 o menos de 100 CD4 sobre todo, ¿no? ¿De acuerdo? Es muy raro. No he encontrado yo, pero el doctor Sergio Sosa Stani me dijo que en la Argentina había visto un caso de un Chagas agudo en una persona que tenía VIH y que estaba en fase SIDA. Pero es casi una anécdota porque tampoco lo han publicado. Y en ese caso el Chagas es de mucha mayor gravedad porque no hay sistema inmune que se desarrolle. ¿Sí? Las características clínico-epidemiológicas de los pacientes con Chagas y con VIH. A nivel de Chagas, una parasitemia elevada, demostrable por métodos directos. Esos métodos directos son el micrométodo, la gota gruesa, el extendido, el STRUD y el microSTRUD. Si ustedes demuestran por PCR, no están demostrando que esa persona tenga una reactivación, excepto si es PCR de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? O de otro fluido, donde normalmente en el Chagas crónico indeterminado, esa PCR sería negativa. Porque en la sangre, la PCR en el 60% de las personas con Chagas crónico es positiva la PCR, ¿sí? El 60 e incluso hasta el 70. ¿Ya? Entonces son las técnicas para decir este paciente ha reactivado. ¿Sí? Lo que ya hemos dicho, la reactivación más frecuente cuando menos de 200 CD4. Bueno, en un seguimiento a 58 meses, el 20% de los pacientes reactivaron su enfermedad. 11 sobre 53. Y esto es un estudio antiguo. ¿Por qué es antiguo? Porque hoy en día a estos médicos que han seguido sin tratamiento antirretroviral no podrían estar dando. Es un estudio antiguo cuando no se hacía todavía de manera sistemática el tratamiento antirretroviral y cuando se esperaba que tengan menos de 200 CD4, ¿no ves? Para iniciar tratamiento, lo que por suerte hoy en día ha cambiado bastante. ¿Cómo se manifiesta el Chagas reactivado en el paciente con VIH? Lo más importante es que hay una meningo, ¿dónde estábamos? Aquí está. Aquí está. Sí, una meningoencefalitis, abscesos cerebrales, ¿ya? En un 75% de los casos. Pero cuidado, también pueden haber miocarditis o daño digestivo, ¿ya? Una diarrea severa en un paciente con VIH y serología para Chagas puede ser la manifestación de una reactivación digestiva, ¿ya? Con un megacolon aparentemente tóxico agudo también, ¿de acuerdo? Eso está descrito en la literatura.
A nivel imagenológico, se hace una tomografía, una resonancia, lo que vemos a nivel cerebral son imágenes que son muy similares, pero más extensas, más expandidas que la toxoplasmosis, ¿ya? También es importante saber que si ustedes hacen el estudio del líquido cefalorraquídeo, lo que puede observarse particularmente es la presencia de tripomastigotes. Algunos casos descritos en el hospital belga es porque en el laboratorio han dicho que han encontrado tripomastigotes en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Pero también otra manera más moderna y útil para analizar el líquido cefalorraquídeo es hacer la PCR. Una PCR positiva en líquido cefalorraquídeo indica que el parásito está en cerebro, ¿sí? Y si es VIH, entonces hay una reactivación. Bueno, los síntomas, no vamos a hacer una clase de los síntomas, ya cefalea, cambios de conducta, convulsiones, temblores, hemiparesia, hemiplegia, síndrome de hipertensión endocraniana, afasia y coma. Algunas imágenes, estas son imágenes bajadas de internet, no son propias, pero hay una muy buena colección propia, ¿no? Donde se ve estos nidos de amastigotes, ¿ya? Miren la concentración de amastigotes, algunos más dispersos, ya numerosos amastigotes en general intracelulares conformando los nidos. Muestro esto porque yo insisto, la enfermedad de Chagas no es una enfermedad crónica, no es una enfermedad inerte. Este parásito, toda la vida que el individuo está infectado, necesita multiplicarse. ¿Qué frena su multiplicación? El sistema inmune. Y cuando el sistema inmune falla, ¿qué vemos? Esto. Vemos esta enorme cantidad de parásitos, ¿de acuerdo? Ya, y bueno, y aquí hay unas imágenes importantes, ¿no? Lesiones nodulares que se parecen también a la toxoplasmosis. Otras imágenes también sacadas de internet, ¿no? Otras aquí, ¿no? Importantes masas. Miren, esto toma una parte importante, ¿no? Del hemisferio, ¿no? Otra lesión grande, grandes masas. La doctora Castro ya sabe, cuando ve una masa de ese tamaño, no parece eso toxoplasmosis. Eso es ciertamente Chagas en nuestro medio. Otras imágenes, ¿sí? Esta es de uno de los pacientes que también hemos publicado conjuntamente con la doctora Castro, esta enorme lesión parieto-occipital del hemisferio izquierdo. Ya acá ven ustedes la lesión también, esto es del mismo paciente en otro momento, ¿no? Ya, y también la hipertensión importante con dilatación de los ventrículos. Bueno, aquí está el diagnóstico diferencial que se debe hacer. Todas las masas ocupantes del cerebro, ¿no es cierto? Y en VIH, bien conocido, toxoplasmosis cerebral, linfoma primario, criptococosis, tuberculomas, Chagas y cisticercosis cerebral, que a veces da confusión, pero que no es parte del diagnóstico diferencial. Por eso está puesto un poquito al lado, ¿ya? Porque alguna vez era cisticercosis y han pensado que era más bien otra de estas patologías. Y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que también da masas muy, muy importantes que pueden hacer confundir con las masas de Chagas. Abscesos piógenos un poco más raros. Ya, bueno, hay miocarditis aguda en estos pacientes, hay necrosis miocárdica y nidos de amastigotes intracelulares, como ya les había mostrado en diapositivas anteriores y pueden ver también acá. Ya una miocarditis aguda
puede observarse un aumento de la silueta cardíaca. Miren, esto es 14 días después, la dilatación miocárdica. Ya, esto lo pongo porque me parece artística esta imagen, ¿no? Es una amastigotes en células cardíacas. Es artístico. Que los parásitos, vistos al microscopio, los parásitos, no tanto las bacterias, pero los parásitos son realmente, pueden tomar unas formas artísticas. ¿Ya? Bueno, acá están algunos otros problemas a nivel digestivo: peritonitis espontánea, gastroesófago, miositis, ascitis, diarrea crónica, como ya dijimos anteriormente, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una reactivación? Lo primero que nos induce es a hacer una serología para Chagas. Si tiene el paciente con VIH una serología para Chagas, entonces nos aproximamos a que tal vez el cuadro neurológico, digestivo o cardiológico es una reactivación. Pero cuidado, en los pacientes severamente inmunodeprimidos, la serología puede ser negativa. O sea que una serología negativa para Chagas no excluye una reactivación de Chagas. Ese es un concepto que no hay que olvidarse. ¿Ya? Y son las pruebas parasitológicas las que están más indicadas. Las técnicas ya las hemos descrito y es un tema más de laboratorio. Lo que nunca hemos hecho es la búsqueda de parásitos en ganglios linfáticos, en médula ósea, en piel, fluidos pericárdicos y masas en el sistema nervioso central. En piel me ha parecido a mí que es un tema interesante investigar, ¿no? Hay un grupo de mexicanos que ha descubierto que en las encías, cuando hay una periodontitis y la persona tiene Chagas, en las encías se pueden encontrar tripomastigotis, seguramente en la sangre de las encías, ¿no? ¿Ya? Y la piel habría que ver. Aquí están los métodos que hay que utilizar: microhematocrito, Struth, microstruth, gota gruesa y extendido. Igual como si fuera un Chagas agudo, exactamente igual. ¿Sí? El tratamiento, acá hay todavía una enorme discusión respecto al tratamiento, pero el consenso, sobre todo el consenso brasilero, es este: benznidazol 5 a 7 miligramos por día por 60 días es el tratamiento inicial comúnmente recomendado. Pero después de eso hay que hacer una profilaxis secundaria, es decir, que hay que dar este mismo medicamento a media dosis, y ahí hay discrepancias entre 2 a 3 veces por semana hasta que el paciente tenga más de 200 CD4, porque si no puede tener una recaída de la reactivación y vamos a entrar en la re. ¿No? Entonces hay que tener cuidado, no es bueno la re, ¿no ves? Entonces ya otro medicamento en el cual nosotros tenemos muy poca experiencia es el nifurtimox. Ya recién lo estamos empezando a utilizar ahora porque no hay benznidazol. No hay benznidazol en el programa nacional, entonces la OPS a veces nos da gratuitamente nifurtimox. El nifurtimox, 10 miligramos por kilo por día, 90 a 120 días, tratamiento alternativo. Hay que indicar también que la mortalidad es elevada en las reactivaciones, pero también la mejora es espectacular. Y aquí está la profilaxis primaria. Esto está en propuesta, y es que se haga profilaxis primaria a todo paciente con VIH positivo, infección crónica por T. cruzi y menos de 200 TCD4.
Ahí ustedes podrían hacer una profilaxis primaria. Esa profilaxis primaria no está muy definida todavía cuál es la mejor. Y esto les digo porque nosotros acabamos de hacer un estudio, un ensayo clínico, y aunque todavía no está publicado, estamos en análisis, estamos viendo que dosis no diarias, pero separadas, no les puedo decir de cuánto tiempo, el benznidazol sigue siendo útil. Si eso es útil en paciente no inmunodeprimido, también aquí podrían hacer un tratamiento cada X días. Cuando salga la publicación van a saber cada cuántos días, ¿no? Con un tratamiento profilaxis primaria. Y luego tenemos la profilaxis secundaria con benznidazol o unifortimox en pacientes que superan el episodio de reactivación. Se recomienda usar la mitad de la dosis asociada a la terapia antirretroviral. Es decir, en lugar de 5 miligramos kilopeso, 2.5 miligramos kilopeso. Esto va a cambiar cuando los estudios que se están haciendo sobre Chagas den nuevas luces, porque el gran problema que tenemos en Chagas es la toxicidad y lo largo del tratamiento. 2 meses es largo, no para el VIH, pero sí para el Chagas, ¿sí? Entonces, si podemos reducir eso a 20 días, 21 días, sale mejor, ¿ya? Algunas conclusiones. Pensar en pacientes con Chagas crónico que adquieren el VIH, que se producirá una reactivación. ¿En qué porcentaje? Ya hemos dicho, entre 1.7 y 7%. En el caso de Cochabamba tuvimos 20%, ¿sí? En pacientes con VIH-Sida que adquieren Chagas se producirá una primoinfección de mal pronóstico. Estos son casos muy raros. En zonas de endemia de Chagas es importante incluir esa patología dentro del diagnóstico diferencial de masa ocupante cerebral en pacientes con SIDA. Y el VIH y Chagas tiene otra virtud. Tiene la virtud de que hay pacientes en Barcelona, en Madrid, que tienen VIH y tienen Chagas, y que tienen allí los recursos para hacer estudios en profundidad sobre estos pacientes y también ensayos terapéuticos. Hay un ensayo terapéutico que han hecho con muy buenos resultados con posaconazol, que es un antimicótico, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más? Es importante tener en cuenta los métodos directos. Una serología positiva en un paciente con VIH no significa reactivación. Hay que buscar parásitos, ¿sí? La serología negativa no descarta que un paciente con VIH en fase SIDA no tenga una reactivación, ¿sí? Y se reduce con el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno la mortalidad y la mejora del pronóstico. Ahí ven ustedes, este es de un caso, vean el año, cuando tomé yo la foto en el microscopio, aquí está el parásito, ¿sí? De acuerdo. Bueno, y esto es una recomendación muy para los bolivianos, que en Bolivia, dada la alta prevalencia de Chagas, se recomienda que a todo paciente con VIH se le debe evaluar una serología para Chagas. Si esta es positiva, considerar el riesgo de reactivación de la enfermedad de Chagas, si el paciente no sigue un tratamiento antirretroviral y los linfocitos TCD4 descienden por debajo de 200 células por microlitro de sangre. ¿Qué quiere decir también? Quiere decir que si en Bolivia hacemos tratamiento antirretroviral a toda persona con VIH, no vamos a tener casos de reactivación, no solamente de Chagas, de casi todas las enfermedades infecciosas llamadas oportunistas.
no se podrán desarrollar. O sea que el tratamiento antirretroviral precoz, una vez diagnosticado, no solamente mejora la vida del paciente, no habrán más enfermedades oportunistas de este tipo. ¿De acuerdo? Y creo que con eso termino. Muchas gracias.